Esa felicidad, ese gozo solamente Cristo nos lo puede dar a su pueblo, el gozo de la salvación. Y sabemos de que permanecemos por pura gracia, por pura providencia, por puro poder de Él mismo, porque Él es el que nos sostiene con su diestra de justicia. Amados hermanos, el día de hoy vamos a seguir la secuencia que llevamos exponiendo acerca del poder del Espíritu Santo que pudo obrar gloriosamente en la iglesia primitiva, conociendo que el libro de los Hechos relata los poderes llevados a cabo por medio de Dios, obrando en múltiples hombres, en múltiples personas, usándolos también y levantándolos, hermanos. Este libro que relata los primeros 30 años de la iglesia primitiva, un libro donde se nos enseña el poder de Dios en acción, el poder de Dios en acción. Vamos a empezar a estudiar el capítulo número 10, donde la palabra de Dios nos relata cómo es que un centurión, alguien que estaba a cargo de 100 soldados romanos, llama al apóstol Pedro porque se le apareció en visión un ángel a Cornelio para que pudiera llamar a Pedro, y este oficial romano, con la autoridad que tenía, lo mandó a llamar. Y el propósito para llamarlo era para que Pedro le llevara las buenas nuevas de salvación, y llevándole las buenas nuevas de salvación, este hombre Cornelio también fuera convertido. Aunque, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios se nos dice de que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso. Él es un hombre gentil, romano, hermanos, que comandaba a estos 100 hombres, y una legión romana era de 6,000 hombres, de modo que había muchos centuriones, pero en este momento se nos relata acerca de él. Algo que cabe destacar, hermanos, es la importancia de la extensión de la salvación, que no solamente iba a quedar en los judíos, sino también en los gentiles. Y vamos a poder leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 23. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 23, donde se nos da todo ese conocimiento de ese momento que pasó, donde Dios iba a llevarle salvación a los gentiles, hermanos. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, a 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, te damos las gracias por enseñarnos tu plan redentor en tu palabra, oh Señor, para hacer notoria tu gloria, tu grandeza, tu majestuosidad, oh Señor, en todas las naciones de la tierra, para que tú seas adorado, exaltado, reverenciado, Señor, buscado en espíritu y en verdad, porque solamente tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te damos, porque a través de tu palabra nosotros tenemos más conocimiento que nos acerca a ti, y que por medio de tu Espíritu Santo podemos poner por obra tu palabra para glorificarte y para poder vivir el llamado digno que tú nos has hecho, en santidad, en pureza de corazón, en amor. Padre, es mi oración de que sea tu Espíritu Santo ministrando en nuestros corazones, que sea tu poder abriendo los ojos del entendimiento, y que sostengas al expositor de tu palabra para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. El título del mensaje del día de hoy, amada iglesia, es: Cornelio manda a buscar a Pedro. Cornelio manda a buscar a Pedro. ¿Cuántos de nosotros podrán recordar las palabras del Señor Jesucristo pronunciadas en el Evangelio de Mateo, en capítulo 10, versículos de 5 a 6? Cuando Jesucristo pronunció estas palabras, hermanos, yo quiero que usted pueda comprender algo. Dios ha revelado su palabra, ha dado su palabra de una forma progresiva. ¿Cómo así? Que Dios eventualmente fue mostrando su voluntad. No la mostró de un solo, al inicio, sino que fue de una forma progresiva, donde Él iba a ir dando a conocer eventualmente, poco a poco, paso a paso, su voluntad, que es una voluntad descrita en las Escrituras como buena, agradable y perfecta. De modo que lo que vamos a leer en Mateo es muy cierto, es muy real, pero que también lo vamos a estudiar al resto de otros pasajes que muestran las Escrituras, como es también Mateo al finalizar el capítulo 28, versículos 19 y 20. En Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6, dice el Señor Jesucristo que había enviado a 12. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles
no vayáis. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Una mezcla entre gentiles y judíos. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, dice el Señor Jesucristo, sino que vayan primero, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa, ¿cómo dice pastor? De la casa de Israel, dice el Señor Jesucristo. De modo que ustedes pueden ver este pasaje. Primero Él les dice que ellos no vayan en camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos no entréis. Pero era en ese momento, porque primeramente Dios tenía un plan de salvación, donde primariamente los judíos iban a ser los receptores, y que posteriormente los gentiles también. Ya vimos en los pasajes anteriores cómo es que los samaritanos recibieron salvación, y los discípulos del Señor Jesucristo eran testigos de esa salvación que les había llegado. ¿Por qué? Por una sola razón, descrita en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran encomienda, donde el Señor Jesucristo les hace ver a ellos de que tienen que llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, aún a todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, sino que también a los samaritanos, a los gentiles. Y es ahí donde se puede ver, hermanos, el obrar de Dios llevado a cabo, donde dice Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora el plan de salvación, hermanos, iba a ser extendido al resto de todas las naciones. No solamente iba a ser al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, inicialmente, solamente a la casa de Israel, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Posteriormente, a los gentiles, también en Hechos 1:8, Él dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí Dios está usando a un ángel para que se le apareciera en visión a Cornelio. Y es lo que vamos a estar viendo. La palabra de Dios en capítulo 10, versículo 1 describe que había en Cesarea. Cesarea, hermanos, era una ciudad situada a unos 104 kilómetros al noreste de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo. Fue construida allá por los años 29 al 20 antes de Cristo Jesús por Herodes el Grande en honor de Augusto César. De ahí que dice la palabra de Dios, había en Cesarea. Llegó a ser el asiento del gobierno oficial de Roma en la Tierra Santa, bajo los procuradores y los reyes herodianos. Y dice la palabra de Dios que en esa ciudad había un hombre. ¿Cómo se llamaba el hombre que estaba ahí? Era un oficial romano. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Y Cornelio era un centurión. Y el centurión mandaba a ¿cuántos hombres del ejército romano? A 100, como se lo dije, ¿verdad? Al inicio, así es. Era un centurión, era un oficial romano que tenía bajo su cargo a 100 hombres. Dice que eran de la compañía llamada la Italiana. La palabra de Dios nos dice en el versículo 2 descripciones acerca de Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? Era piadoso y también era temeroso de Dios con toda su casa. Es importante hacer una aclaración. En este momento, Cornelio no tenía salvación. Él era temeroso de Dios porque conocía acerca del judaísmo y tenía un respeto para Dios, claro que sí. Pero él no era salvo, él no había recibido salvación. Y la razón
por la que Dios usa al ángel aquí descrito para que hiciera caso y mandara a llamar a Cornelio, era porque le iba a dar salvación, y los judíos tenían que ser testigos oculares de que Dios estaba enviando salvación también a los gentiles, como era el caso de Cornelio y de su familia. Lo describe como piadoso y temeroso de Dios. Trataba de vivir una vida de integridad, alguien que era devoto de Dios, alguien que respetaba a Dios, aún sin tener salvación. ¿Cómo vemos eso nosotros en la vida práctica, hermanos? Hay muchos incrédulos, hermanos, que son muy respetuosos. Hay muchos incrédulos que piensan que por hacer buenas obras, y especialmente las de caridad, ellos van a heredar el reino de los cielos, cuando la palabra de Dios nos enseña de que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, hermanos, solamente. Y ustedes van a ver cómo es que más adelante se va a describir que verdaderamente no era salvo Cornelio, y le llegó la salvación a ese un gentil, un oficial romano. Y dice que él hacía muchas limosnas al pueblo. Él era un hombre adinerado, pudiente. Él tenía la facilidad de poder ayudar a los necesitados en esta ciudad, en Cesarea. Él era muy famoso, él era muy respetado, porque él era una persona que trataba de vivir honrando, hermanos, a Dios, porque él conocía una vez más del judaísmo. Y no solamente era temeroso, piadoso y bondadoso, sino que era un hombre que oraba a Dios. Oiga, le clamaba a Dios, presentaba sus peticiones delante de Dios. Eso es muy importante. Otro ejemplo práctico. ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Juan capítulo 3? Un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo, que vino a Jesús de noche. Estos hombres practicaban la ley, eran muy rigurosos, pero eran muy legalistas. Estos hombres oraban todos los días. Estos hombres ayunaban 2 veces a la semana, según la palabra de Dios, lo que hacían los fariseos. Oraban, ayunaban, trataban de vivir una vida íntegra delante de Dios, mas sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Te es necesario, para que usted vaya entendiendo que a pesar que la palabra me diga estas descripciones de Cornelio, temeroso, piadoso, que oraba a Dios, no implica que era salvo. Como el ejemplo que les acabo de poner de Nicodemo, un fariseo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde tuvo un encuentro de noche con Jesucristo, a quien Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Para que nosotros vayamos aclarando todo esto y quede muy bien, hermanos, presente dentro de nuestra mente. Dice la palabra de Dios, versículo 3, que este vio claramente una visión. Aquí vemos el obrar de Dios en un gentil, como a la hora 9 del día, las 3 de la tarde, porque hemos explicado, ¿verdad?, que los judíos comenzaban a contar a partir de que salía el sol a las 6 de la mañana. Y si ustedes cuentan la hora 9 desde las 6 de la mañana, hagamos el ejercicio. Son las 6 de la mañana, lleguemos a la hora 9, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Me chibulé todo, pero vamos a hacer la aclaración. Contando de las 6 de la mañana, pasadas 9 horas, ¿qué horas serían? Las 3 de la tarde, exacto, así sería. Creo que me equivoqué, mejor dicho, de la palabra más correcta, cuando iba acelerando los movimientos de mis dedos. Pero sí, eran las 9 las 3 de la tarde. Cuando dice de que como a la hora 9 vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, lo llamó por su nombre. Aquí Dios está actuando sobrenaturalmente sobre este Cornelio gentil para que mandase a llamar a Cornelio, como lo vamos a ver más adelante, versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y cualquiera tendría miedo, tendría temor de que de repente se vea una visión, hermanos, y veamos a un ángel de Dios.
cualquiera tendría un cierto temor, un miedo reverente, porque es algo que ve sobrenaturalmente, pero que a la misma vez sabe un poquito de que todo esto es obrar de Dios, porque solamente Dios lo puede hacer. Dice en el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? ¿O quién eres, Señor? Pregunta. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El ángel tenía conocimiento de lo que hacía Cornelio, que daba limosnas al pueblo de Cesarea y de que le oraba a Dios y que Dios la tenía presente el obrar piadoso, bondadoso, misericordioso de este hombre y de sus oraciones también. Ahora, aquí le da una orden el ángel. ¿Qué significa ángel? Lo hemos explicado muchas veces. Ángel es un mensajero, exacto. Es un mensajero de Dios. Aquí le da una orden a el centurión Cornelio. Y esta orden vino de parte de Dios para Cornelio. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba interesado en el alma de Cornelio. Porque Dios quería darle salvación a Cornelio. Y le dice: envía pues ahora hombres a Jope. ¿Por qué piensan ustedes de que le dijo a un oficial romano de que enviara hombres a Jope? Porque sabía el ángel de que él tenía autoridad, porque era un oficial romano que tenía bajo su cargo a 100 hombres, a 100 soldados. Y le dice: y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Usualmente, hermanos, existía esto en este tiempo, de que si alguien se llamaba Simón, después se le cambiaba el nombre, Pedro. Así fue con Pablo también, se llamaba Saulo, luego Pablo, se les cambiaba el nombre, Dios les cambiaba el nombre a ellos. Y era muy importante, ya que ellos, ahora que habían creído en Cristo Jesús, se les cambiaba el nombre. Y Dios soberanamente permitía, hermanos, que estos hombres ahora fueran conocidos por unas nuevas criaturas, por hombres que le estaban sirviendo a Él. Y dice ahora el versículo 6, que posa, le dijo el ángel, en casa de cierto Simón curtidor. ¿Y quién era un hombre o quién es un hombre curtidor? Curtidor mayormente de pieles. ¿Y qué piensan ustedes que hacían estos hombres con las pieles de las ovejas, de las vacas, de los cerdos? ¿Qué piensan ustedes que hacía un curtidor? ¿Cómo trabajaba un curtidor? Que le quitaban la piel a las vacas o a las ovejas o a los cerdos. ¿Y qué piensan ustedes que hacían ellos con esas pieles, que eran los curtidores? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que podían hacer ellos? Que podían fabricar con las pieles de las vacas, de los cerdos, de ovejas. ¿Qué podían fabricar? Como tiendas, ajá, de las que hacía el apóstol Pablo, así es, había muchas. Como tiendas se refiere como a canopio, ajá, hermano, una especie así, así es. ¿Qué más? Cinturones, cinchos. Exacto. También podían hacer, digamos, tipo de protección contra el frío. Así es, ¿Verdad? así es. Todos ellos trabajaban, hermanos, en vestimentas. Usaban las pieles de los animalitos para que también las personas se pudieran vestir, las preparaban, ellos trabajaban en eso. Ese era el trabajo de un curtidor, cuando dice aquí la palabra de Dios. Cinturones, tiendas que eran como canopy para protegerse del frío también. Todo eso lo hacían los curtidores en este tiempo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6: posa en casa de cierto Simón curtidor, que también era muy famoso, lo conocían en Cesarea, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En otras palabras, Cornelio, tú eres un hombre devoto de Dios, oras a Dios, das limosna, eres piadoso, eres temoroso, pero necesitas algo. Y este relato que ha quedado aquí plasmado en las Sagradas Escrituras es para que verdaderamente nosotros veamos la misericordia de Dios alcanzando al pueblo gentil, llevándole salvación. Porque más adelante, tal vez el otro domingo, vamos a ver cómo es que también el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre su familia, y también comenzaron a hablar en lengua.
y los judíos dicen, ciertamente a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida eterna, dice la palabra de Dios. Eso es muy maravilloso, hermano. Y dice la palabra de Dios en el versículo del 7 al 8 del capítulo 10 que estamos estudiando, que el ángel se fue. Ido el ángel que estaba con Cornelio, porque él solamente le llegó a dar el mensaje, que llamara a Cornelio, que enviara hombres para que vinieran a su casa, y que Pedro le iba a decir a Cornelio lo que tenía que hacer, lo que le hacía falta para ser salvo, que era creer en Jesucristo. Este llamó a 2 de sus criados, Cornelio llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado. Los criados de Cornelio eran personas que estaban al servicio de la casa de Cornelio, que le podían hacer los oficios, que podían estar labrando la tierra, que le podían estar ayudando a él, ya que él era alguien pudiente, adinerado. Y a un devoto soldado de los que le asistían, a un soldado romano en el que él tenía mucha confianza, alguien que era muy cercano a él, lo mandó a llamar porque él sabía de que lo que estaba a punto de pasar era de suma importancia y tenía que enviar a alguien en quien él pudiera depositar su confianza, en que fuera alguien muy fiel y muy cercano a Cornelio. A un devoto soldado de los que le asistían, dice, a los cuales envió a Jope, les dio la orden de que fueran a Jope y de que hicieran lo que el ángel les dijo, que trajeran, que buscaran a Pedro, después de haberles contado todo. Versículo 9, Hechos 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Ahora, de tener el escenario con Cornelio y con el ángel, y la orden que el ángel le da a Cornelio, ahora se nos muestra también otro escenario aquí. Ahora vamos con Pedro, que a Pedro también le sucedió algo sobrenatural. Y dice la palabra de Dios, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, Dios obrando sobrenaturalmente en Cornelio y ahora en Pedro. Dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, dice, cerca de la hora sexta, que implica las 12 del mediodía. Y tuvo gran hambre, dice el versículo 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué es un éxtasis, hermanos? ¿Éxtasis? ¿Qué es un éxtasis? Una persona que se concentra tanto en un área de pensamiento que llega un momento que está fuera de sí. Que está fuera de sí, alguien que está fuera de sí. Exacto, por un acontecimiento que está sucediendo, que está pasando, que él lo está viendo, lo está evidenciando. Algo que no es muy normal también. Pueden venir cosas sobrenaturales. En este caso, Dios usando este éxtasis a Pedro, que fue espiritual, hay que hacer la aclaración, fue algo espiritual, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Oigan lo que pasó, imagínense este escenario, hermanos. Él está fuera de sí, pero él tiene parecido a una visión, un éxtasis centrado en lo que estaba pasando en el cielo, porque él subió a la azotea y vio los cielos abiertos, dice la palabra de Dios, y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Un lienzo, hermano, aquí dice la palabra de Dios, es como una gran cobija, una cobija grande, un gran lienzo, como una cobija grande. Imagínense ustedes, hermano, que se imaginen una cobija grande, de cualquier color que ustedes quieran imaginarse, la blanca, y dice la palabra de Dios que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran cobija, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Las cobijas tienen 4 puntas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna cobija en sus camas? ¿Verdad? Imagínense la grande esa cobija y tiene las puntas y que va bajando, pero no va bajando sola. Esa gran cobija, hermanos, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Ahora imagínense esa gran cobija con animales, hermanos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Dios usando este éxtasis en Pedro para enseñarle una gran lección a Pedro que Pedro no conocía, pero que pronto iba a conocer, se iba a dar cuenta de qué trataba, que inicialmente él no podía comprender, pero que después Dios le dio claridad a su mente, hermano.
y esto es muy importante lo que está por suceder, que el lienzo contuviera animales puros, la explicación, hermanos, e impuros, refleja la instrucción del Antiguo Testamento en que Dios estableció, oigan, ciertas restricciones dietéticas para Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo que no iba a comer de ciertos animales al pueblo de Israel? Pero yo quiero que lo vayamos y lo leamos en la palabra de Dios, en Levítico, capítulo 20, versículos del 25 al 26. Si alguien nos puede ayudar, alguien de la congregación nos puede ayudar, que dice Levítico capítulo 20, versículos 25-26, una de las restricciones dietéticas que Dios le dio a su pueblo en este entonces, y que desde entonces todo el pueblo judío había mantenido, incluso hasta Pedro mismo, el apóstol, hasta el día de hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, esto es muy importante, hermano, lo que pasó cuando vino Cristo Jesús. Desde la venida del nuevo pacto y el llamado a un nuevo pueblo que iba a ser la iglesia, la época, el tiempo de las restricciones terminó, como Pedro descubriría pronto, hermanos. Oiga bien lo que pasó aquí ahora. En el versículo 13 al 17 del capítulo 10 dice: y le vino una voz, levántate Pedro, en el éxtasis, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Fue obediente Pedro, hermano, sí o no? ¿Fue obediente? Se le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Fue obediente Pedro? ¿Verdad que no? No. No entendía lo que pasó en el éxtasis, no entendía lo que Dios le iba a demostrar a él, exacto. Él todavía tenía esas restricciones dietéticas que se le habían dado al pueblo de Israel. Y él dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él tenía presente lo que Levítico decía, lo que acabó de leer la hermana en este momento. Él tenía presente esto. Pero la voz volvió a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, le dice: no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Miren, se lo llevó en el éxtasis, Dios mostrándoselo a él. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la misión que había visto, ahí está el éxtasis como misión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, dice. Ahora, dicho significado era doble, hermanos. El lado negativo simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23, Jesucristo los llamó a la multitud, dice, y llamando así a la multitud les dijo: oídme todos, presten atención todos, les dice Jesús, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Ahí estaba Pedro, no tenía entendimiento, y Jesús le dice: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, dice el Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pablo le escribió a los romanos en capítulo 14, versículo 1 al 3: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice Pablo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, dice la palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 dijo también Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y tales características de separación ahora eran contraproducentes, hermanos, ya que Dios estaba juntando a judíos en esa visión que se le presentó a Pedro con el lienzo, ¿verdad?, que bajó, y a gentiles en la iglesia, no manteniéndolos separados. Era la explicación del éxtasis que le sobrevino a Pedro, hermanos, no manteniéndolos separados. En cuanto al lado positivo, la visión representaba la inclusión en un solo cuerpo, tanto de gentiles, simbolizados por los animales impuros, en la visión que tuvo Pedro, como de judíos, simbolizados por los puros. Miren, entendieron, ¿verdad?, el mensaje que Dios le mostró al apóstol Pedro en ese éxtasis, en esa visión, viendo a todos estos animales puros e impuros, que Dios ahora estaba uniendo a los judíos y a los gentiles. Esa era la enseñanza que Dios le estaba dando a Pedro. Y dice en Hechos capítulo 10, versículo del 18 al 20: y llamando, preguntaba si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. ¿Y qué le dijo? No dudes. ¿Y qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando Pedro iba caminando sobre las aguas y se hundió? Hombre de poca fe. El Espíritu Santo le recordó algo a Pedro que no tenía que haber en su corazón: la duda. Porque la duda nos nubla y no tenemos el entendimiento claro en las cosas santas, sagradas de Dios, los ojos, la mirada puesta en el Señor, porque la duda, hermanos, nos aparta de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice que el Espíritu le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Ahora, note algo, hermanos. La visión que vio Cornelio era para posteriormente Dios darle salvación a él. El éxtasis, que también como una visión que vio Pedro, era para que Dios, por medio de Pedro, le llevara el evangelio a Cornelio y Cornelio fuese salvo. ¿Quién se acuerdan de ustedes acerca de la visión que tuvo, de lo que se le mostró al profeta Ezequiel acerca del valle de los huesos secos? Que le preguntaba a Dios a él: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes, le dice, para ver si Dios le iba a dar vida. Muchas de las visiones, hermanos, que se ven reflejadas en la palabra de Dios es para llevar salvación. Es para llevar salvación. Y dice: no dudes de ir con ellos. ¿Por qué no iba a dudar Pedro de ir con los soldados, con los criados, los 2 criados, y con el soldado devoto que había mandado Cornelio a donde él estaba? ¿Por qué no iba a dudar? No tenía que dudar Pedro.
El mismo texto lo dice. ¿Por qué? Exacto. Porque yo los he enviado. En otras palabras, el Espíritu Santo, Dios había enviado a esos 3 hombres a buscar a Pedro. Entonces no tienes que dudar, le dice. Entonces Pedro, versículo 21 al 23, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?, le preguntó Pedro a ellos. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, le dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de parte de quién. ¿Quién le dio instrucciones a Pedro? Un santo ángel. Como todos los ángeles son santos. Así es. Hay demonios, hay ángeles escogidos, que son los ángeles santos, como dice la palabra de Dios, y hay ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los que cuando Lucifer se le reveló a Dios allá en los cielos, decidieron seguir a Lucifer. Los ángeles caídos, que son los demonios, que no son santos, que muchos de ellos están en tinieblas, en cárceles de tinieblas de oscuridad, hermano. Y otros andan libres en las regiones celestiales, como dice la palabra de Dios, en los aires. Oigan, y él dice que le había Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, también lo que sucedió a Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, oiga, aquí ya cambia todo. ¿Cómo así? Los gentiles llamaban, mejor dicho, los judíos llamaban a los gentiles perros. A tal punto que los rabinos, los maestros judíos, decían de que el infierno iba a ser y estaba siendo alimentado por las llamas de los gentiles, hermanos. Que todos ellos se iban a ir al infierno, que por eso iba a arder el infierno, por los gentiles que encendían las llamas en el infierno. No se podían llevar, antes de Cristo, no se podían llevar los judíos con los gentiles. Pero cuando Cristo Jesús vino, Él hizo de ambos pueblos, judíos y los gentiles, un solo pueblo. Era algo inconcebible, esa es la palabra correcta, de que un judío le diera a unos gentiles en la casa donde él estuviera. No podía suceder, pero ahora pasa algo totalmente diferente. Algo que también más adelante le dicen a Pedro: Pedro, ¿y tú por qué permitiste que gentiles se quedasen contigo en la casa a dormir? La ley no establece eso. Pero Pedro les dice a él después de que no piensen más así. Que la visión le dijo a él, en el éxtasis, Dios le dijo a él que lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Que lo que tú piensas que es común ya no sigue siendo común. Ahora todo eso ha cambiado porque Cristo Jesús vino a morir tanto por judíos como por gentiles. Todos tienen una entrada directa al Padre, como Jesucristo lo dijo en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo en la cruz destruyó a Satanás, a todas las huestes demoníacas, a todos los demonios. En la resurrección destruyó, venció la muerte, para que todos los que creyeran en Él tuvieran vida eterna, estuviesen con Él en gloria. Y dice que ha recibido tus instrucciones un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, dice la palabra de Dios. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, en la ciudad donde estaba Pedro. Algunos hermanos también fueron con Pedro. Miren, hasta aquí está este relato. Pero el relato continúa, hermanos, todo el capítulo.
En el 11 se ve el informe que Pedro da. Y en el otro domingo, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, vamos a ver cómo es que Pedro le habla a Cornelio. Cómo es que Cornelio se postra para adorar a Pedro. Y Pedro le dice, no me adores a mí. Y vamos a ver cómo es que Cornelio no tenía mucho conocimiento de a quién se adora, de cómo es que se salva la persona. Y ese es el mensaje que Dios le quiere mostrar a Cornelio. ¿Por qué razón? Porque de gusto, hermano, sería que un hombre orara, fuera temeroso de Dios, fuera piadoso, diera limosnas a muchas personas, pero que no tuviera salvación. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, decide concederle salvación a este hombre, hermano. Y me encanta cómo es que Dios siempre está interesado en el alma del ser humano. Dios siempre está interesado, porque este centurión tenía dinero, tenía bajo su cargo a muchos hombres, a 100, les decía qué hacer, ellos hacían caso, pero Dios en su gran amor, en su misericordia, con la misma misericordia, gracia y amor que nos alcanzó a todos nosotros, también alcanzó a Cornelio, hermanos, a un gentil, un oficial romano. Y es maravilloso ver cómo es que Dios obra. Y aquí se está dando, hermanos, a conocer a los judíos de que Dios también estaba alcanzando a los gentiles. Y por eso Dios usó esta visión y este éxtasis en cada uno de ellos, en Cornelio y en Pedro. Y ahora Dios los está uniendo a ellos. Miren, Dios está usando ángeles, Dios usa visiones, Dios usa ese éxtasis que le vino a Pedro. ¿Para qué? Para que se conociera. ¿Con el propósito de qué? De que Cornelio también tuviera la salvación en Cristo Jesús. Es maravilloso Dios, hermanos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Todos los propósitos que Dios tiene para el ser humano es de darle en Cristo Jesús vida eterna, hermanos. Y es lo que Dios está interesado. Y es a quien honramos, en quien confiamos y a quien estamos esperando. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos permite, hermanos, de esa gran salvación. Ahora, ya para terminar, debemos de también cumplir con la gran comisión, con la encomienda, de ir a buscar a las almas perdidas, de buscar a los que no conocen de Cristo, de llevarles la salvación, de que crean en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, para que su alma pueda ser cambiada y puedan experimentar del amor de Dios, la salvación de Dios, el gozo de la salvación y de la plenitud de las riquezas de gloria que solamente Jesucristo puede proporcionar a todo aquel que en Él crea con todo su corazón como su Señor y como su Salvador. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, buen Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque tú nos enseñas, oh Señor, de que tú no haces ni has hecho acepción de personas, de que la salvación, oh Señor, no solamente iba a ser de los judíos, sino también de los gentiles, donde nosotros estamos ahí. Gracias, Padre, porque ahora somos un solo pueblo, tu iglesia, el Israel de Dios, por la sangre derramada en esa cruz a favor nuestro, porque nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación, y nos acerca ante el trono de tu gracia, al lugar santísimo, oh Señor, donde ahora pertenecemos y permanecemos por pura gracia tuya, Padre. Bendice a mis hermanos aquí presentes, oh Señor, que podamos comprender que solamente en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. A tu nombre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.